consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas. Nosotros presentamos una resolución en la ONU desde hace 6 meses, que fue aprobada casi por unanimidad, con este propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando, porque de 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80% y el 70% restante, donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos el 20%. Pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna. Eso es totalmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno. Y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto, pues coincidimos la mayoría de los pueblos. Yo quiero agradecer a farmacéuticas, a gobiernos extranjeros que nos están ayudando, pero sería ilustrativo, y aquí acostumbramos a hacerlo, el que veamos cómo está la vacunación en el mundo. No sé si tengan el último reporte. En el caso de América Latina, muy pocos países. Miren, dos días, Estados Unidos, 63 millones de dosis, China 40 millones, Reino Unido 18 millones, India 11 millones, Israel 7 millones, Brasil 6 millones, Turquía 6 millones, Emiratos Árabes 5 millones, Alemania 5 millones, Rusia casi 4 millones, ahí están 10. Bajamos, América Latina, si lo vemos de acuerdo a la población, encontramos que en América Latina nosotros
1.733.000, apenas el 1% de nuestra población. Chile es el que lleva más, de acuerdo a su población. Tiene 2.871.000 dosis, 15% de su población. Luego Argentina está igual que nosotros, 1%, que han hecho un gran esfuerzo. ¿Seguimos? América Latina, Perú, 166.000. Costa Rica, 96.000. De acuerdo a su población, 1.1 también. ¿Sigue? Panamá, 47.000. Bolivia, 10.000. Ecuador, 8.000. Y ahí terminó. Son 90. ¿Dónde está República Dominicana? Mire, 373. Desde luego no está Haití. Y no están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo. 90. Y son cerca de 200 los que participan en la ONU. Entonces, esto es lo que sí vamos nosotros a seguir planteando, que haya equidad. Muy bien. Presidente, ¿puedo agregar algo? Sí. Perdón, presidente. No, sumándome a lo que es el objetivo de México y del presidente, quiero comentarles algo más. Desde hace un tiempo venimos trabajando con el presidente Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la idea de plantear en el G20 la necesidad de declarar a la vacuna contra el COVID-19 un bien global, de modo tal que cedan los derechos intelectuales y que todos los países los puedan producir libremente en sus respectivos países. ¿Cuál es el propósito? El mismo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es uno de los temas que tengo en carpeta para hablar con el presidente, porque es también México parte del G20. Y es exactamente esa idea que nosotros planteamos y que también ha propuesto el Papa Francisco, la idea que nos impulsa a llevar adelante y ponerle justicia y equidad, como bien ha dicho el presidente, a la distribución de vacunas. Y es una de las ideas que venía a traerle al presidente, que México nos acompañe a Francia y Argentina en este planteo en el G20. Perdón, presidente. México. Adelante. Hola, buenos días. Marcos González, de BBC. Les quería preguntar primero sobre la gestión de la pandemia. Hemos visto estrategias diferentes en sus dos países. Argentina ha tenido uno de los confinamientos más largos, unas cuarentenas más estrictas de la región, y a día de hoy tiene probablemente mejores resultados que México, que sigue desgraciadamente con la cifra más alta de muertes por COVID de América Latina en proporción a su población total, muertos por cada millón de habitantes. Entonces, al presidente López Obrador le quería preguntar si sigue creyendo que no cerrar el tráfico aéreo, no imponer restricciones a la entrada de turistas, por ejemplo, ser uno de los pocos países del mundo que no pide una prueba negativa, por ejemplo, de COVID a los turistas que entran, sigue siendo una buena estrategia, como sí ha hecho, por ejemplo, Argentina. Y al presidente Fernández le quería preguntar por su opinión de un gesto que ha sido
por el que se le ha preguntado muchas veces al presidente López Obrador, y es el hecho de que no porte cubrebocas en sus eventos, en sus actos públicos, como hemos visto de hecho hace unos minutos en la recepción antes de esta conferencia, en el que usted sí portaba cubrebocas, pero el señor López Obrador no lo llevaba, y el ejemplo que eso supone pues para millones de personas que nos ven. Si me permiten, o después le puedo hacer otra pregunta a cada uno en nombre de mis compañeros, ¿se la hago ahora o se la seguido? ¿De una vez? Sí, de uno. Pues para el presidente López Obrador le quería preguntar si nos podía hacer un comentario, una valoración acerca de la detención ayer en Estados Unidos de Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Y para el presidente Fernández, realmente dos cuestiones. Por una parte, ¿cuándo espera que Argentina alcance un acuerdo con el FMI? Ya que el Financial Times publicaba que la vicepresidenta Kirchner quiere retrasarlo, parecería hasta después de que pase la pandemia. Y, por otro lado, al hilo de lo que ya nos ha comentado del escándalo de las vacunas VIP, veíamos una encuesta, un estudio de la consultora Management and Fit que decía que el 71% de los argentinos cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados en ese escándalo. Le quería preguntar si cree que la respuesta por su parte ha sido suficiente al hilo de este sentir de la población, o si podríamos esperar más renuncias de funcionarios en los próximos días. Gracias. Bueno, mire, nosotros desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar, cuidar todo lo relacionado con los contagios. Nuestra estrategia fue informar diario. Se tiene un informe sobre la pandemia para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo cuidarnos. Y al mismo tiempo garantizar la libertad. Aquí se ha dicho varias veces, prohibido prohibir. Pensamos que se tienen que lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos. Juárez decía, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y eso es lo que hemos aplicado. Respetamos las políticas que se llevaron a cabo en otros países. Cada pueblo, cada país, cada gobierno tiene sus circunstancias. Nosotros definimos enfrentar la pandemia como lo hemos venido haciendo, y consideramos que han sido buenos los resultados. Desde luego da mucha tristeza y dolor que se pierdan vidas humanas, pero es una situación difícil que hemos venido enfrentando con responsabilidad. Y acerca de las comparaciones, pues si se tratara de eso, yo podría contestarle nada más que es hasta de mal gusto, ofrezco disculpa, de que a la nación más poderosa del mundo que tenemos de vecinos les ha ido peor que a nosotros.